Ya lo voy a grabar. No tiene Padre, su micrófono. no está activado el micrófono. Su micrófono no está abierto, padre. Les pedimos un momentito de paciencia. En la parte de abajo, padre, en la parte central del lado izquierdo, allí está desactivar y activar micrófono. Sí. En la parte inferior. ¿Se lo activamos nosotros, padre? A ver. ¿Ya? Listo, padre. Listo. Gracias, Maribel. Muy bien. Vamos a comenzar con la presentación general del curso que seguramente ustedes ya tienen. Comenzamos recordando que anunciar la palabra de Dios es un deber de todos los que somos discípulos de Jesucristo. Por lo tanto, también ustedes están llamados a ejercer su tarea, testimoniando el Evangelio en la vida diaria donde quiera que se encuentren. Hay una relación muy estrecha entre el testimonio cristiano y el conocimiento de la palabra de los creyentes. Decía el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini. Por eso podemos afirmar que el conocimiento de la Sagrada Escritura va a promover en la vida de ustedes un testimonio que dará nueva vida a su discipulado y a su misión. El Concilio Vaticano II esperaba que con el estudio de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios se difunda y resplandezca. Por eso yo espero que este curso les dé a ustedes un nuevo impulso para conocer la palabra de Dios que permanece para siempre. Sin embargo, las ciencias bíblicas actualmente son muy extensas. Para poder llegar a la explicación y a la aplicación de la palabra de Dios, es necesario comenzar, como lo vamos a hacer, por la introducción general. Básicamente, nos vamos a ocupar de 4 cosas. Nos vamos a ocupar de lo que es la revelación, de lo que es la inspiración bíblica y el canon de la Sagrada Escritura. Después, conforme vayan ustedes conociendo más la Biblia, irán investigando el sentido de las palabras del texto y actualizándolo para nuestro tiempo. A nivel científico, estos estudios se acompañan con el conocimiento de las lenguas bíblicas, que son el hebreo y el griego, pero también de las ciencias auxiliares, la historia de Israel, la historia de los pueblos vecinos, junto con la geografía del Oriente Próximo. Nuestro curso tiene el carácter de una introducción general y la vamos a centrar en las enseñanzas del Concilio Vaticano, tal como están expuestas en la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, más conocida por su título en latín, Dei Verbum, que vamos a abreviar como DV. Es importante que cada uno de ustedes tenga su ejemplar de la Sagrada Biblia, que puede venir en cualquier versión católica, acompañada pues de un sencillo folleto que tenga la mencionada Constitución Dogmática.
Más adelante les recomiendo que tengan ustedes también a la mano la exhortación apostólica Verbum Domini sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Nuestro objetivo general es que al terminar el curso, ustedes puedan explicar lo que enseña la Iglesia Católica sobre la divina revelación y su transmisión a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. Nuestro objetivo lo resumió en muy breves palabras San Agustín, para que oyendo crean, creyendo esperen y esperando amen. Vamos pues, con la bendición de Dios, a comenzar con nuestra primera unidad didáctica, la unidad de hoy, que es la revelación. ¿Cuál es nuestro objetivo de esta clase? Nuestro objetivo es que ustedes puedan explicar a quien se los pregunte qué cosa es la revelación y cómo se fue preparando hasta llegar a su cumbre en la persona de Jesucristo. Comencemos pues preguntándonos qué es la revelación. Aparentemente, revelar es una palabra muy sencilla que conocemos todos. Revelar es quitar un velo o descubrir algo que está oculto. Este es el sentido que tiene la palabra revelación en nuestra conversación diaria. Quitar un velo o descubrir un secreto que estaba oculto. Nosotros, cuando hablamos de las cosas de Dios, hablamos de dos tipos de revelación. La revelación natural y la revelación sobrenatural. Dios se nos da a conocer de dos maneras, una natural y otra sobrenatural. La revelación natural es a través de las criaturas. Podemos ver, por ejemplo, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Búsquenla, por favor, en su Biblia. Y yo la leo. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, de su poder y de su divinidad. Esa es la revelación natural que tiene lugar cuando nosotros vemos y reflexionamos sobre las criaturas de Dios. En los Salmos se decía con toda razón: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Es interesante, para dejar ya por conocido lo que es la revelación de Dios, ver el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo del 1 al 9.
¿Nos puede repetir el de sabiduría, Padre, por favor? Capítulo 13, versículos del 1 al 9. ¿Lo leo, Padre? Por favor. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Sí, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó, el autor de la belleza. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Sin embargo, estos merecen menor reproche, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Dan vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia, pues es hermoso lo que ven. Pero, con todo, ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto, ¿qué pudieron escudriñar el universo? ¿Cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Bien, este texto forma parte, pues, de un estudio que hace el autor sagrado sobre las causas de la idolatría. Si nosotros pusimos atención, nos dimos cuenta que aquí está describiendo, por ejemplo, lo que le pasó a los antiguos mexicanos, al fuego, al viento, a las estrellas, las consideraron dioses. Hablaban de un dios del fuego, de un dios del viento. Por cierto, Ecatepec, el cerro de Ejecatl, nos recuerda precisamente al dios del viento, y lo hicieron así porque, como dice el versículo 3, cautivados por su belleza, los creyeron dioses, pero tienen que saber cuánto les aventaja el Señor. El autor mismo de la belleza fue quien los creó. Debemos, pues, deducir el poder porque de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. No sé si hubiera preguntas sobre lo que es la revelación natural. No, padre, a mí me queda claro, solamente tengo una pregunta. ¿Es un don natural de la persona encontrar a Dios en esa naturaleza y ver que su grandeza va más allá o sea, ver la belleza en ella? ¿Es Dios quien la está creando? ¿Es un don natural de la persona en el sentido antropológico o es un don dado por Dios? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Bueno, miren, todo lo que tenemos y somos y podemos viene de Dios. De modo que el descubrir a Dios en las obras de la naturaleza, sin duda también es un don de Dios. Aunque sea interno al hombre, aunque sea natural viene de nacer, aunque venga de fábrica,
¿verdad? Sigue siendo un don de Dios. La revelación natural es muy limitada. ¿Por qué? Porque solamente llega hasta donde puede alcanzar nuestra cabeza. Entonces, ¿qué podemos saber de Dios por revelación natural? Muy poquito. Podemos saber que existe, podemos saber que es sabio, podemos saber que es poderoso, y con mucho trabajo podemos descubrir que es único. También podemos descubrir la necesidad que tenemos de acercarnos a Él. Por eso se puede decir que todas las naciones han tenido religión, ¿verdad? Hasta ahorita los antropólogos nunca han encontrado un pueblo ateo. Lo mismo en las selvas del Amazonas que allá en el Ártico, donde quiera se han encontrado personas pues que han encontrado esta vía para acercarse a Dios, a veces con mucha perfección, como se da en los poemas de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl conoció al Dios único, otras veces de modo más imperfecto, como Aristóteles, que se imaginaba que Dios era como un motor que movía al mundo. Bueno, pues le echaba mucha imaginación, pero sí pensaba que el mundo tenía un Dios. Hasta aquí la revelación natural. La podemos dejar en paz para pasar ahora a la revelación sobrenatural. Padre, ¿la revelación sobrenatural se puede considerar divino? Las dos revelaciones son divinas, vienen de Dios. Pero una es a través de la naturaleza, como la comunicación que yo tengo con ustedes a través de esta red de internet, ¿verdad? Así nos llega el conocimiento de Dios a través de la naturaleza. Pero la revelación natural es más perfecta porque nos permite oír las mismas palabras de Dios. Gracias, Padre. Bien. La revelación sobrenatural la podemos encontrar con claridad, por lo menos en 3 citas bíblicas. Hay una muy bonita, tan bonita que fue la que escogió el concilio para inspirarse, que es primera carta de Juan, fíjense bien, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Quién no la lee? Yo, Padre. Adelante, por favor. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. De aquí, cada uno de nosotros puede elaborar, o más bien debe elaborar su propia definición, pero basada en este texto bíblico. Yo lo pondría de esta manera. La revelación de Dios es la palabra de vida
que estaba en el Padre y que Cristo nos manifestó para que nosotros la oyéramos y anunciáramos, con el fin de que estemos en comunión entre nosotros y también en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos ya que la revelación sobrenatural es algo muy diferente, es una palabra. Es una palabra que los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver y escuchar, y que ahora llega a nosotros también, esa palabra de Dios, a través de palabras humanas. Podemos buscar otra definición dada naturalmente por otro apóstol para darle cierta variedad a nuestro conocimiento. Como estas cosas de Dios son un misterio, hay que verlas de diferentes puntos de vista. Hay que darles la vuelta para conocerlos en su integridad. Veamos ahora Efesios 2:18. La carta de San Pablo a los Efesios 2:18. ¿Quién nos la lee? Yo, padre. Adelante. Gracias, Omar. Adelante. Sí. Y por él, los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Sí, ese es el objeto de la revelación, conducirnos al Padre en un mismo espíritu. Y finalmente, segunda carta de San Pedro 1:4. ¿La puedo compartir? Por favor. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas, y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será difamado. A ver, cuidado. Creo que leyeron la primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:4. ¿La leo, padre? Por favor, segunda de Pedro. Por ellas, ustedes participan de la naturaleza divina después de rechazar la corrupción y los malos deseos de este mundo. Por ella nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores del mundo. Por ellas nos ha concedido. Quizás podríamos comenzar desde el versículo 3. La revelación es esa concesión que nos ha hecho Dios de cuanto se refiere a la vida eterna y a la piedad, dándonos el conocimiento perfecto de Dios que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Es la tercera definición. Ahora es importante que como una primera tarea, ustedes desarrollen su propia definición, la definición que les gustaría, habiendo visto estos textos, darme en el examen o dársela a la persona a la que ustedes tengan que explicar
pues todos estos misterios. Creo que hasta aquí llegamos con la definición de la revelación. Vamos a pasar a un punto ligeramente diferente. Si hay preguntas sobre lo que es la revelación, adelante. Nada más, padre, para que me quede claro, la tarea es hacer nuestra propia definición de la revelación o Sí, conforme a las citas. Conforme a las citas. Ustedes leen las citas y bueno, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro ambiente, ¿cómo le explicaríamos a alguna persona en pocas palabras lo que es la revelación? Pueden tomar las ideas de San Juan, las ideas de San Pablo o las ideas de San Pedro. Ok, tanto la natural como la sobrenatural. Sobre todo nos interesa la sobrenatural. La revelación natural es importante, pero no es objeto de este curso. Ok. Gracias, padre. Pasamos ahora al objeto de la revelación. ¿Qué es lo que Dios quiere con la revelación sobrenatural? ¿A dónde quiere llegar Dios haciéndonos esta revelación sobrenatural? Y bueno, este objeto de la revelación lo encontramos en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el número 2. ¿Qué nos dice el concilio? Nos dice que Dios, siendo invisible, nos habla como amigo, movido por su gran amor, y hasta habita con nosotros para invitarnos a comunicarnos con Él y a recibirnos en su compañía. La revelación, pues, tiene un objeto doble. Cuando Dios se revela a través de la revelación sobrenatural a los apóstoles en Jesucristo, a los profetas, a Moisés, lo que Dios quiere son dos cosas. Quiere invitarlos a la comunicación. Quiere invitarlos a platicar con Él. Dicho de otro modo, quiere invitarnos a rezar. No olvidemos la definición de oración que dio Santa Teresa de Jesús. Elemental, pero de diccionario. Orar es hablar con Dios para pedirle favores. A veces nos encontramos con algunos padrecitos o laicos, porque de todo hay en la viña del Señor, que dicen esa definición de Santa Teresa es egoísta. Hablar con Dios para pedirle. Bueno, es una definición realista. La mayor parte de nosotros hablamos con Dios para pedirle favores. Lo que es una desgracia es que después se nos olvida agradecer. Ahí sí nos volvemos desgraciados. Y lo que Dios quiere, leo al concilio, es invitarnos a la comunicación, invitarnos a oír y hablar. Y dice San Agustín que nosotros oímos a Dios cuando leemos la Escritura y hablamos a Dios cuando rezamos. Pero Dios tiene un fin último. Más allá de nuestra oración, Dios quiere tenernos en su compañía. El objeto, pues, de la revelación sobrenatural es despertar nuestra oración, pero al mismo tiempo ponernos en camino de disfrutar la vida de Dios como sus amigos en el cielo. Y esto, pues, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿verdad? Dios no se contenta con que le recemos. Él está esperando ser nuestro amigo, que nosotros participemos
Como decía un muchacho de un grupo juvenil, Dios quiere invitarnos a su fiesta. Ese es, pues, el objeto de la revelación. Es interesante también, y está también en el Concilio Vaticano II, la técnica, ¿verdad? Después veremos que Dios, como buen maestro, tiene su plan, ya hablamos de él, tiene su pedagogía, ya hablaremos de ella, pero en este momento tenemos que saber que Dios tiene su técnica. Y la técnica de Dios se parece a la enseñanza audiovisual. En la enseñanza audiovisual tenemos palabras y tenemos imágenes. Bueno, con Dios pasa lo mismo. En Dios son palabras y acciones profundamente unidas entre sí. Dios se revela mediante acciones y mediante palabras. No son puras acciones. No las entenderíamos. No son puras palabras. Son acciones y palabras. Así, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, fundamento de la fe judía, pues puede ser interpretado simplemente como un hecho, y así lo han interpretado algunos, como un hecho meramente meteorológico. Vino un fuerte viento, separó las aguas, ya no hubo problema, pasaron los judíos. Pero esta acción va acompañada de palabras. Escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la tierra de la servidumbre, con mano fuerte, con brazo extendido. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que las palabras, fíjense bien, las palabras explican el sentido de las acciones. Y las acciones son las que le dan fuerza a las palabras. Veámoslo una vez más ahora en un milagro de curación. Jesucristo nuestro Señor llega y dice, tus pecados te van a ser perdonados. Y luego dice, para que todos vean que tengo el poder de perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Podía haber extendido la mano, podía haberle echado la bendición y aquel hombre se hubiera parado, pero no, así no hubiera revelado nada, ¿no? Podía haber dicho, tus pecados serán perdonados, pero no. A la palabra le sigue la acción, para que juntas se produzca el testimonio. La palabra explica el hecho y el hecho explica la palabra. De modo que leo al concilio, las obras realizadas por Dios manifiestan la enseñanza y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio que está contenido en ella. ¿Alguna pregunta sobre esta técnica de la revelación? Nada más si nos podría repetir la última parte del Concilio Vaticano, por favor. Bueno, lo pueden encontrar ustedes, pero lo leo. Las obras realizadas por Dios manifiestan la doctrina. Y los hechos proclaman el poder de Dios, confirman las palabras. Padre, ¿tiene algún numeral lo que acaba de leer? Está hacia la mitad del párrafo segundo. El capítulo primero, la revelación en sí misma. Párrafo segundo, naturaleza y objeto de la revelación. Es lo que estamos explicando ahorita. Gracias, Padre.
¿Alguna duda, pues, sobre esta técnica de revelación que emplea Dios? Bueno, aquí yo creo nada más, padre, que se confirma también lo que en muchas de las ocasiones se nos hace la invitación, ¿no? Acerca de la palabra y del testimonio, siguiendo como fundamento la técnica en este caso, del Señor, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Es una aplicación a nuestra vida, muy buena aplicación. Padre, una Adelante. pregunta. La revelación sobrenatural puede entenderse también como lo que se habla en la mística. Bueno, esa sería la revelación sobrenatural privada, ¿verdad? Su pregunta me permite introducir una nueva división. Hasta ahorita llevamos a la revelación dividida en natural y sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, ahora vamos a dividir, como si fuera con una llave, vamos a dividir a la revelación sobrenatural en dos tipos: revelación sobrenatural pública y revelación sobrenatural privada. La renovación sobrenatural pública es la que está destinada al conocimiento de todos y que todos deben creer. Por ejemplo, el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, públicamente. Como consecuencia, el que crea y se bautice se salvará. Y el que no, pues no. Esa es la revelación pública, destinada a todos y que todos deben creer. Pero, como Dios es libre y como Dios nos ama, además de haberse revelado públicamente, conserva el derecho de revelarse particularmente a algunas personas. Y ahí es donde entran las revelaciones que llamamos privadas. La aparición de la Santísima Virgen a Juan Diego o a las videntes de Fátima, pues son revelaciones privadas. Para nosotros es importantísima la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero en Francia, no. Aquí la Virgen de Lourdes, y en España la del Pilar, y en Portugal la de Fátima. ¿Por qué? Porque Dios es libre de revelarse a quien quiere, pero esa revelación ya no es pública, tiene destinatarios muy concretos, incluso puede revelarse a una sola persona. Por ejemplo, la revelación a Sor Faustina es una revelación privada. Se la dio a ella, es suya. Pues, no me la dio a mí. Entonces, para mí puede no ser objeto de fe. Bueno, se la dio a ella, que la crea ella. Pero la revelación sobrenatural pública, esa sí es obligatoria. El que crea y se bautice se salvará, y el que no, pues no. Si tenemos tiempo, todavía hoy hablaremos un poquito más de revelaciones privadas y de las condiciones que necesitan tener al final de esta clase. Y si no, en la próxima clase veremos esto de las revelaciones privadas, aunque no es exactamente Sagrada Escritura, pero está tan íntimamente conectada que nos ayuda a comprender mejor la Biblia. No sé si haya más dudas sobre revelaciones privadas.
No, padre, está bien. Bien. Ahora, la revelación pública tiene una característica especial. Es un proceso. Lleva tiempo. Se desarrolla en el tiempo. El primero que se dio cuenta de esto con claridad fue San Agustín. ¿Verdad? Pero ya después, muchos filósofos que han estudiado al hombre, la antropología filosófica, pues han detectado entre las características humanas, pues no solo la inteligencia y la voluntad, sino la historicidad. Tal vez el que mejor explicó esto fue José Ortega y Gasset, un filósofo español que hace 100 años dijo: yo soy yo y mis circunstancias. No me puedo separar, ni me pueden separar de mis circunstancias históricas. Bueno, eso dijo Ortega y Gasset, y nosotros, como creyentes, lo aceptamos. Así nos hizo Dios. Nos hizo nacer en un lugar, nos hizo nacer en un tiempo, nos hizo nacer rodeados de circunstancias históricas. Y por eso, al hablar a un hombre histórico, como ustedes o como yo, Dios tiene que hacerlo en la historia. Entonces, la revelación tiene una historia. La revelación sigue etapas. ¿Y cuáles son las etapas de la revelación? Que las tenemos señaladas en el número 3 de la Dei Verbum. Bueno, de la primera etapa ya hablamos, que es la revelación en la creación. Dios se revela en la creación y ya vimos los textos, uno del Antiguo y un Nuevo Testamento. Esa es la revelación natural o revelación en la creación. Pero además hay lo que se llama la revelación primitiva. La revelación primitiva es la que Dios hace a nuestros primeros padres, tanto antes como después de la caída. Decíamos que en la revelación Dios habla a los hombres. Bueno, pues indudablemente, según el Génesis, Dios habló a nuestros primeros padres y les dio a conocer algunas cosas muy interesantes. Veamos, por ejemplo, Génesis 3:15. ¿Lo leo, padre? Sí, 3 del 15 al 19. Sí, por favor. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y dará a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás en ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comen. Palabra de Dios. Bien, aquí, por ejemplo, además de ser lo poquito que ha llegado hasta nosotros de la revelación primitiva, viene algo muy importante, que es la promesa del Redentor.
Enemistad pondré entre la serpiente y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras tú acechas tu calcañar. Esta es lo que se llama la revelación primitiva, la revelación Abraham y Eva. Aunque el concilio no lo menciona, dentro de la tradición judía se le da mucha importancia a la revelación a Noé, incluso con mucho fundamento bíblico se habla de una revelación a Noé. Vamos a escuchar esa revelación a Noé. Es un poquito largo, comenzaremos a leer en Génesis, capítulo 8, versículo 20. Y seguiremos leyendo hasta capítulo 9, versículo 10. ¿Me repite la cita, por favor, padre? Desde capítulo 8, versículo 20, hasta capítulo 9, versículo 10. ¿La leo, padre? Adelante, por favor. A ver, dice, Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Infundirán temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Quedan a su disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Todo se lo doy, lo mismo que les di la hierba verde. Solo dejarán de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y yo les prometo reclamar su propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Ustedes pues sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y dominen en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos, he pensado establecer mi alianza con ustedes y con su futura descendencia, y con todo ser vivo que los acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que están con ustedes, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Palabra de Dios. Bien, fíjense ustedes, por ejemplo, que el Concilio Vaticano hace ya más de 50 años no tomó en cuenta esta alianza con Noé. Y sin embargo, la exégesis judía, el conocimiento judío de la Biblia, le da muchísima importancia y la tiene. Seguramente si el Concilio Vaticano II hubiera un Concilio III y se celebrara hoy, pues se tomaría muy en cuenta esta revelación a Noé. ¿Por qué? Porque es una alianza en la cual hay promesas, ¿verdad? Mientras dure la tierra,
día y noche, verano e invierno no cesarán, ¿verdad? Ustedes llenarán la tierra, lo que tiene vida les servirá de alimento. ¿verdad? Todo esto, afirman los judíos, es toda una promesa de Dios para las naciones. Y dentro de la exégesis judía, se habla aquí de la revelación de Dios a las naciones. Esto es muy importante en el diálogo entre judíos y cristianos, ¿verdad? Para los judíos este texto es la señal de que deben tener una apertura a las demás naciones mucho antes de los patriarcas. Bueno, después hay una segunda revelación, que es la revelación a Abraham y a su descendencia. También la tenemos en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Lo comparto, Padre? Por favor. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Palabra del Señor. Bien, esta etapa de la revelación continúa a través de Moisés, ¿verdad? Ya conocemos la manifestación, la teofanía de Moisés, lo podemos ver empezar desde Éxodo 19, de Éxodo 19, 16. ¿Quién nos lo lee? Yo lo leo, Padre. Adelante. Dice, el tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Palabra de Dios. Bueno, el texto continúa. Sí. Continúe, por favor, si quiere hasta terminar el capítulo antes de que empiecen los mandamientos, que ya no lo sabemos. Sí, Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte. Y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés, baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque morirían muchos de ellos. Los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben purificarse también para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque nos has advertido diciendo, señala un límite alrededor del monte y decláralo sagrado. Yahvé le dijo, anda, baja y luego subes con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los límites para subir hacia Yahvé, a fin de que él no irrumpa contra ellos.
Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo, palabra de Dios. Muy bien, aquí vemos pues a Dios revelándose, hablando como amigo con Moisés. Y enseguida le transmite los 10 mandamientos. Aquí debemos tener presente y recordar el contenido de esta etapa de la revelación. En la revelación al pueblo judío por Moisés y los profetas, el Concilio Vaticano II reconoce 3 contenidos. Hay un Dios único, vivo y verdadero. Segundo, ese Dios es un Padre providente y un justo juez. Y tercero, nos ha pedido esperar al Salvador prometido. Esta es la preparación a la revelación que va a ser Jesucristo. No sé si en esta historia de la revelación, así muy sucinta, queden algunas dudas o algo que deseen ustedes preguntar. Una pregunta, padre. ¿Cuál fue el tercer contenido que nos dijo? El tercer contenido, que esperáramos al Salvador prometido. Gracias. El segundo, padre, perdón. El segundo, que Dios es Padre providente y justo juez. Gracias. ¿Y el primero, padre? Pues el primero, aquí lo tenemos, Dios es único, vivo y verdadero. Gracias. Por ejemplo, esa idea que ya está presente en el Antiguo Testamento de que Dios es único, pues también está presente en muchos pueblos. Decíamos que hasta Nezahualcóyotl reconocía al Dios por quien se vive. Después lo vamos a encontrar en las apariciones guadalupanas. Pero esa idea de que el Dios por quien se vive es providente, nos cuida personalmente. Esa es una idea que no alcanzó, por ejemplo, Aristóteles ni Nezahualcóyotl. Forma parte de esta etapa de la revelación. Ahora vamos a pasar a la plenitud de la revelación. La plenitud de la revelación llega a nosotros en Jesucristo. Y aquí veamos, por ejemplo, el primer texto importante es Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, 1, 2. ¿Lo leo, padre? Adelante, Maribel. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Palabra de Dios. Bien, muchas veces en el pasado Dios habló por medio de los profetas, incluyendo entre los profetas a Moisés. Pero ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos otro revelador, es el revelador prometido del que hablábamos hace unos momentos. Y ese revelador es el Hijo de Dios. Y este hecho, el hecho de que Dios nos mande a su Hijo, tiene consecuencias muy importantes.
Veamos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. ¿Te lo leo, Padre? Por favor. En el principio existían la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracias por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Muy bien, fíjense ustedes que el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios le permite al Padre llevar a la perfección la obra de la revelación. Como Jesús es el Hijo de Dios, Él nos habla palabras de Dios. Vean ustedes, por ejemplo, Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Palabra de Dios. Muy bien, entonces cuando Jesús nos habla, es el Padre el que nos está hablando, como él mismo se lo explicó a Felipe. Veamos Juan 14:9. Y le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Padre se revela perfectamente en Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo se hace a través de 3 medios. Nos dice el Concilio Vaticano que la revelación que nos hace Jesucristo se transmite a través de 3 medios. ¿Cuál es el primer medio? Bueno, el primer medio son las palabras y los milagros. Hace un momento decíamos que no podemos separar en la revelación las palabras y las obras. Aquí también tenemos que tener en cuenta las palabras y los milagros. Ya vimos el ejemplo, pero ahora los invito a que leamos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1,
mejor en los Hechos de los Apóstoles. Está un poquito más claro. Hechos. Leemos Hechos 1, 2. Comparto, Padre. Por favor. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Palabra del Señor. Entonces, el primer medio de revelación que emplea Jesucristo es lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Y los apóstoles son conscientes. Por eso nos transmiten los dichos de Jesús, pero también nos transmiten los hechos de Jesús. Los hechos milagrosos, las curaciones de enfermos, por ejemplo, y otros hechos no milagrosos, pero muy interesantes. La atención, por ejemplo, a la samaritana, la forma con que trató a las santas mujeres, todos esos hechos de Jesús, junto con sus palabras, son el primer medio que emplea Jesucristo para revelarse. Hay un segundo medio. El segundo medio a través del cual se revela Jesucristo es la Pascua. Y dentro de la Pascua tenemos tres hechos, ¿verdad? Su pasión, con todo lo que en ella dijo e hizo, su muerte y lo que en su muerte hizo, y su resurrección junto con el mensaje pascual. Este es el segundo gran medio a través del cual Jesucristo completa la obra reveladora. Y el tercer medio es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es la perfección de la revelación. Jesús dice, hay muchas cosas que tendría yo que enseñarles, pero que ustedes no me las pueden entender ahora, pero no se apuren. Vendrá el Espíritu Santo. Él les enseñará todo. De este modo, queridos hermanos, Jesús completa, Jesús perfecciona la obra de la revelación. ¿Alguna duda sobre este particular? Sí, padre, perdón, me perdí. ¿Me podría nada más reafirmar los medios? Bueno, el primer medio son sus acciones y sus enseñanzas. Lo que él hizo y lo que él enseñó, ¿no? Lo que él hizo y lo que él dijo, correcto. El segundo medio es toda la paz, todo el misterio pascual. Hay que agarrar el misterio pascual entero. No podemos decir, me quedo con la cruz, como dijo Lutero. No podemos decir, me quedo con la gloria, me quedo con la resurrección. No, hay que agarrar todo el misterio pascual. La muerte y lo que en ella dice. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? La resurrección y todo lo que dice como consecuencia de la resurrección. Y finalmente su ascensión a los cielos, ¿verdad? Con todo lo que allí dice. No los dejaré huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo con ustedes. Les conviene que yo me vaya. Y finalmente, el tercer medio de revelación es la venida del Espíritu Santo. Con esto
la revelación queda completa. Ya Muy bien. no necesitamos más. Gracias, Padre. Y ahora, si no hay más preguntas, pasamos a lo que prometimos hace unos momentos, extendernos un poquito más sobre las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas presentan muchos problemas, ¿verdad? El primer problema que nos presenta toda revelación privada es la comprobación de su existencia. Esa es una tarea muy dura que la Iglesia no puede dejar de realizar. ¿Qué tan difícil es comprobar la existencia de una revelación privada? Bueno, pues vamos a fijarnos nada más en las apariciones guadalupanas. ¿Cuántas vueltas, a ver, díganme ustedes, cuántas vueltas hizo el obispo Zumárraga dar a Juan Diego? ¿Cuántas vueltas tuvo que dar el pobre? 3. Tuvo que dar 3 vueltas, pues son muchas vueltas. Y luego el trato pues fue medio duro. Mira, ahorita no tengo tiempo, otro día vendrás, ¿verdad? Y si nos lo imaginamos con una barba más gruesa que la mía y con su tono de español, pues nomás imagínense el susto que se llevó el pobre de Juan Diego. Pues si por eso le dijo a la Virgen, yo en esos lugares no ando, por ahí no voy. ¿Zumárraga? Pues no voy. Y luego, pues ¿qué no lo mandó a espiar? ¿O no lo mandó a espiar? Sí lo mandó a observar. ¿Por qué? Pues porque esa era su obligación como obispo, checar la autenticidad de esa revelación privada, ¿verdad? Y hay muchas maneras de checarla, como las que siguió Zumárraga, porque a veces, pues las revelaciones privadas son ridículas y por consiguiente falsas. Dios no va a andar revelando tonterías. La Virgen del Metro, por ejemplo, allí en una pieza de mármol, humedecida por una gotera, decían que se había aparecido la Virgen. Es una revelación, se nos reveló la Virgen. Bueno, en primer lugar, no es revelación, no hubo palabras. Se necesita que sean palabras y obras. Luego, pues, ¿cuál Virgen? Eso no es una imagen, eso es un parecido, ¿no? Entonces, ese es el primer problema de las relaciones privadas, es su autenticidad. Entonces no fue auténtica. Pues esa no es, la Virgen del Metro, pues no es una revelación, ¿no? No es una revelación. Allá en Cuauhtémoc, la Virgen del Comal. ¿Qué te dijo? La Virgen del Comal. La Virgen del Comal. Ustedes han visto los comales de las estufas. El comal de la estufa tiene una forma alargada y la llama, pues deja su huella en la parte de abajo del comal. Ahí se ve un metal quemado. Y alguien con mucha imaginación ve allí una aparición más de la Virgen de Guadalupe. Y le va a reclamar al obispo, yo lo vi, no me lo contaron. Aquí está, y el obispo explicando, mandó a hacer un análisis a la universidad, una universidad católica, dijeron, esto es perfectamente natural, es el calor de la llama que carbonizó partes del metal, mandaron el resultado del análisis y la gente no entendía, hasta que un hermano del padre, era un padre jarocho, de esos muy ocurrentes, y el hermano ni se diga, le dijo a su hermano, mira carnal, ya tengo la solución. Me compré allí en artículo 123 media docena de comales. Ya los puse a calentar durante toda la semana en la estufa y mira nomás, se los voy a, cada vez que me vengan con lo del comal, aquí tienes otro comal igualito, otro comal igualito, otro comal igualito.
No son apariciones, son fenómenos naturales, pues solamente con la ayuda del hermano del padre y sus comales se pudo convencer a la gente. Entonces, es el primer problema con las revelaciones privadas. El primer problema con las revelaciones privadas es que sean un hecho, que sean auténticas. ¿Verdad? Luego viene el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Es el contenido. ¿Por qué? Porque Dios no puede desmentirse a sí mismo. La revelación privada tiene que estar de acuerdo con la revelación pública. No podemos pensar que Dios se pelea consigo mismo. No, pero es que el que se apareció fue el ángel San Miguel de todas maneras. Si de veras fue el ángel San Miguel, tiene que estar de acuerdo con Dios. Su revelación tiene que estar de acuerdo con lo que dijo Dios. Si no, sería el diablo el padre de la mentira. Y de nuevo, permítanme volver a las apariciones guadalupanas porque en este sentido son perfectas. ¿Verdad? No hay en el mensaje guadalupano nada que contradiga la escritura. Es más, en el mensaje guadalupano hay un detalle bíblico en el que los teólogos no se habían fijado hasta entonces. Porque la teología y la predicación cristiana se van fijando a lo largo de la historia en distintos aspectos de la Biblia. Pero cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, había un versículo bíblico en el que nadie se había fijado. Cuando Cristo está en la cruz, mira al discípulo amado y le dice, hijo, allí tienes a tu madre. Y después le dice a la Virgen, mujer, allí tienes a tu hijo. Nadie se había fijado en eso. Pero viene la Virgen y le dice a Juan Diego, ¿qué no estoy aquí yo que soy tu madre? Y entonces el hecho revelado, que la Virgen nos adopta como hijos, revelado en la cruz, viene a manifestarse también en la revelación privada y entonces se ve con claridad que es la misma Virgen que estaba al pie de la cruz la que se le está apareciendo privadamente, porque fue una aparición privada. No la vieron, no la vio el arzobispo, no la vio su secretario, no la vio nadie más que Juan Diego y en su caso Bernardino. Pero está de acuerdo con la revelación pública. Ese es el segundo criterio que hay que tener en cuenta, además del hecho, el criterio de adecuación a la revelación pública. Y finalmente viene el tercer criterio, que son sus frutos. Decía Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos ha dado, por ejemplo, una revelación privada? Por ejemplo, esta aparición a Juan Diego. Pues frutos muy buenos, frutos muy buenos. La rápida conversión de los indígenas, pese a las dificultades. Fíjense ustedes que se conserva una carta de Zumárraga donde dice, me siento muy mal en mi conciencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, me costó mucho trabajo aprender español cuando era yo joven. Él hablaba un dialecto de allá de España que se llama el vasco, muy diferente del español. A mí me costó mucho trabajo aprender español cuando era joven. ¿Dónde voy a aprender mexicano? ¿Dónde voy a aprender náhuatl ahora que estoy viejo? ¿Y qué cuenta le voy a dar a Dios de las ovejas si no las puedo ni oír? No las puedo ni entender. Bueno, pues a pesar de esa dificultad, a pesar del problema de las lenguas indígenas, eran más de 90, ¿verdad? Impulsado por la presencia de esa revelación privada, se logra la primera evangelización de México. Entonces, me interesa mucho que vean que no hay que andarse creyendo de cualquier tipo de revelación. Hay revelación natural
Revelación sobrenatural. Revelación sobrenatural pública, obligatoria para todos, y revelación privada obligatoria para quienes la recibieron. ¿Ah? Allá hubo algunos padres muy famosos, no quiero repetir aquí los nombres porque en su mayoría ya se murieron. Fue una controversia hace 30 años sobre las apariciones guadalupanas. No creían en las apariciones guadalupanas. Bueno, pues, hubo un problema para ellos, pero como la Virgen no se les apareció a ellos, no estaban en obligación de creer. Fue un error, como tantos errores y tantas tarugadas que cometemos en nuestra vida. Bien, nos queda un último punto, a ver si lo podemos terminar. Cuando Dios, fíjense bien, cuando Dios se revela, nos habla. ¿Es así? Nos habla a través Sí, de padre. Jesucristo, a Sí. través de los apóstoles. ¿Es así? Sí, así es. Sí, padre. Entonces, si nos habla, nosotros tenemos que hacerle caso. Por lo tanto, a la revelación hay que recibirla con fe. Veamos nuestra última cita de hoy. Romanos 16, 26. ¿La podría repetir, por favor? Romanos 16, 26. ¿La leo, padre? Por favor. Pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Palabra de Dios. Sí, tenemos necesidad de obedecer con fe. Aquí es importante tener claro que la fe es un acto de obediencia. Voy a repetirlo. La fe es un acto de obediencia. La fe no es una imaginación. Yo creo que esta tarde va a llover. Bueno, esa es una creencia. Esa no es fe. Yo me imagino que va a llover. Bueno, qué bueno que te imagines eso. Tampoco es una conjetura. Como hay mucha gente investigando, creo que va a haber una vacuna contra el COVID. Eso es una conjetura, es una deducción tuya. La fe no es una deducción, no es un acto lógico, es un acto de obediencia. Dios me habla y cuando Dios me habla, yo lo obedezco. Eso es la fe. El acto de obediencia con que nosotros le respondemos a Dios. Y esto que parece en este momento tan lógico, tan sencillo, es muy importante. En este punto fue donde Lutero se equivocó a la hora de definir la fe. Sí, la fe me justifica, pero solamente si yo la obedezco. Y con esto terminamos con nuestro estudio de hoy. Una duda, padre. En la parte que nos comenta que la fe es un acto de obediencia, ¿en qué cita bíblica podríamos fundamentarlo? En esta que acabamos de escuchar, que fue Romanos 16, 26. Romanos 16, 26, y se puede ampliar un poquito, podemos dar otras dos citas bíblicas sobre esta materia, Romanos 1, 5 y 2 Corintios 10, del 5 al 6. Segunda de Corintios 10, del 5 al 6.
Segunda carta a los Corintios 10, del 5 al 6. Gracias, Padre. La obediencia de la fe. Padre, perdón, ¿podría repetir lo de Lutero? El comentario que hizo. Gracias. Bueno, que en este punto de la fe es donde Lutero se descarriló. Lutero no entendió a la fe como un acto de obediencia. Sí, no solamente creemos, aleluya, aleluya, ya creí, ya soy salvo. No, 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 no. Se necesita obedecer a la revelación. La revelación debe ser acogida con fe y la fe es una obediencia. Gracias, Padre. ¿Algo más? Y es ahí donde dice usted el texto de la fe me justifica solamente si yo obedezco. Claro, porque la fe la fe no es como una olla que puede estar vacía o llena. La fe es auténtica si obedece. La fe es una etiqueta, es una mera creencia si no se obedece. ¿Sí? No, la fe no es una etiqueta. Yo traigo aquí una etiqueta que dice yo creo. Un acto meramente mental, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no estás empleando las fuerzas, si no estás haciendo algo, hay deficiencia, algo te falta. Padre, ¿podemos decir que la revelación pública termina con Jesucristo? La revelación pública termina con Jesucristo. La revelación en sí termina con Jesucristo. Nuestro entendimiento de lo que reveló Jesucristo, eso sigue creciendo. Okay. Gracias. Padre. Adelante. Padre. Una pregunta. Puede ser la revelación privada, lo que tomara el agiógrafo para sin darse cuenta después fuese una revelación pública y posteriormente una revelación sobrenatural. Bueno, esa pregunta es muy importante cuando tratemos el tema de la canonicidad, el problema de cuando llega a formar parte de la revelación pública una enseñanza. No la podemos estudiar a esa pregunta en este momento. Necesitamos saber un poquito más. Gracias, Padre. Padre, y la definición entonces de fe la podríamos encontrar en lo que es Hebreos 11:1. La fe, la sustancia de las cosas que esperamos. Así es. ¿Y qué más? Bueno, aquí lo tengo yo que dice que la fe es aferrarse a lo que se espera y es la certeza de cosas que no se pueden ver. Sustancia de las cosas que esperamos, argumento de lo que no se ve. Efectivamente, pero aquí en este caso me interesaría el aferrarse. ¿Sí me estoy explicando? Es un acto mediante el cual nos aferramos, obedecemos. Porque ¿qué es obedecer? Obedecer es hacer nuestra la voluntad de otra persona. Si yo no hago mía la voluntad del obispo, aunque haga lo que él manda, ¿no? Si la hago mentándosela, aunque sea mentalmente, no lo hice mío. Bueno, pues eso no es eso no es obediencia. Obedecer es hacer mía la voluntad de otra persona, más perfecta o menos perfecta, según haga yo mía la voluntad de otra persona. Entonces, la fe, la aceptación de Dios,
es al mismo tiempo la aceptación de su voluntad, es un acto de obediencia. Ok. Padre, la fe también es algo muy importante, creer en el Santo de Dios que es nuestro Salvador Cristo. A ver, otra vez, casi no lo escucho. Sí, la fe es creer en Cristo sin haberlo visto, creer en Él todo el tiempo. La fe es creer en lo que Dios nos revela. Como acabamos de ver, la perfección de la revelación está en Jesucristo. En creer en Él sin haberlo visto. ¿Mande? Sí, en creer en Él sin haberle visto. En creer en Él sin haberle visto. Yo no lo he visto, pero yo creo en Él, en el Santo de Dios, que es el Maestro. Gracias. Sería difícil resumir todo lo que es Jesús en una hora de clase, ¿verdad? Sí, claro. Pero Dios nos da la fuerza con el Espíritu Santo. ¿eh? Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Igualmente. Padre, para confirmar, lo que nos acaba de dar es la acción que nos lleva por medio de la fe, no la definición de fe. O sea, el acto que nos hace, que hacemos cuando creemos, es todo esto, ¿no? Es esta revelación. Pero a lo mejor ahí está la confusión, o yo me estoy confundiendo, o los hermanos se están confundiendo. No nos dio una definición de fe, nos dijo que la fe nos lleva al acto de obedecer. Efectivamente, la definición de fe está en la carta a los romanos y la acaba de citar. ¿Quién la citó? Omar. Omar la definición de fe está en la carta a los romanos y la acaban de leer. Es Pero Hebreos, Padre. para entender las cosas, además de la definición que siempre es bastante abstracta, nos ayuda mucho la descripción. Nosotros podemos describir una cosa. Podemos decir, por ejemplo, que el teléfono tiene una pantalla, que tiene un micrófono, que tiene una bocina, ¿verdad? No es la definición de teléfono, pero es una descripción del teléfono. Entonces, a la fe la podemos describir o la podemos comparar legítimamente con un acto de obediencia. Dios habla, es la revelación, ¿verdad? Yo acepto esa revelación, acepto esa voluntad que Él manifiesta, eso es la fe. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo funciona la descripción? Sí, Padre. Sí, Padre. El concepto se puede resumir en creer en Dios con obediencia, el concepto de fe. Estar dispuesto a obedecer a Dios, hacer mía la voluntad de Dios. Adelante, José. De doña Amelia, al yerno de doña Amelia, pero no puedo. Hola, Padre, Jessica. Sí. Aquí lo que yo entiendo es que Jesús es el último que nos revela. Pero cuando se va Jesús, nos manda al Espíritu Santo. Entonces yo puedo entender que el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a ver esa revelación divina. O aquí, ¿cómo podríamos enlazar al Espíritu Santo? Bien. El Espíritu Santo no nos va a traer nuevas revelaciones. No nos va a traer nuevas revelaciones. No va a haber una cuarta persona de la Santísima Trinidad, no va a haber un 11º mandamiento, pero nos va a abrir el entendimiento, nos va a iluminar para que esa misma revelación que ya está, nosotros podamos comprenderla y hacerla nuestra. El Espíritu Santo es indispensable como parte de la revelación misma de Dios. Pentecostés es la plenitud de la revelación.
Bien, nos quedan muy poquitos minutos. Los invito a que le demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Que Dios los acompañe. Gracias, Padre. Padre, Igualmente, una pregunta sobre la tarea. ¿Se va a entregar la tarea? Miren, con relación a la tarea, para facilitar el envío y sobre todo la calificación, les voy a pedir a lo largo de la semana a Yasmín y al padre Benjamín que me hagan el favor de mandarme la lista de sus correos para que yo les invite, les mande una invitación a una plataforma que se llama Classroom para que les pueda yo mandar allí lo que tengo y ustedes me vayan mandando sus trabajos. Sí, Padre, gracias. Ok, muy amable. Gracias, Padre. Dios los acompañe. Gracias. Gracias.